Y queremos conversar sobre economía, poner el foco, la lupa sobre el rendimiento de nuestra economía. Hoy se dio a conocer por parte del Banco Central lo que dice ahí abajo, ¿no es cierto? Que la actividad económica, es el famoso IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica, aumentó un 3,7% en junio. Esto es comparación junio con junio, para medir peras con peras, pues. Después vamos a ver qué pasa con el mes anterior, cómo anda hacia atrás, pero para eso un experto, y que mejor que Germán González, coordinador del área macroeconómica de Clapes UC, que ya está otras veces con nosotros, por lo tanto agradecemos nuevamente que nos atienda. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, muy buenas noches, un gusto estar contigo nuevamente. Muchísimas gracias, Germán. Que nos entres a explicar de lo particular, después a lo más general y lo más de tendencias, cómo se lee esto. Pero este 3,7, por lo que entiendo, está en la parte baja del rango de lo que los expertos habían proyectado o calculado. ¿Es así? ¿Por qué? Bueno, sí, efectivamente, el dato de este mes de junio, ¿verdad? Que conocimos hoy día digamos, habían estimaciones que se habían hecho un mes atrás que eran algo por sobre 4%, pero una vez que el mercado conoció los indicadores sectoriales del mes de junio, ajustó sus estimaciones y coincidentemente estimó para esta cifra un 3,7%, así que está en lo grueso en línea con lo esperado, lo cual difiere con lo que había pasado en los últimos meses, que si tú recuerdas, las cifras de actividad habían sorprendido al alza. Entonces, Claro. no tenemos una sorpresa al alza este mes. La cifra, como digo, está más bien alineada con las expectativas. Y lo que vemos es que la economía, cuando uno la mira en términos de crecimiento interanual, viene desacelerándose, ¿verdad? Desde cifras muy altas, sobre 2 dígitos el año pasado, a cifras moderadamente altas a principios de este año, a este 3,7, que ya es una cifra, digamos, más baja, y esperamos que esta tendencia continúe en los próximos meses. El ministro de Hacienda dijo en una frase que quiero repetir exacta: la economía tiene que ir haciendo un ajuste en el curso de este año. Las cifras del IMASEC, dice el ministro Mario Marcel, de junio son cifras de un ajuste bastante moderado. ¿Comparte la calificación? Parcialmente, parcialmente. En primer lugar, coincido con el diagnóstico de que la economía tiene que hacer un ajuste. O sea, la economía se sobrecalentó el año pasado por el exceso de estímulo que se le implementó, tanto estímulo monetario como fiscal, como retiros de fondos previsionales, y eso generó una serie de desequilibrios en nuestra economía que se reflejan en el aumento de la inflación, en el déficit en cuenta corriente, ¿verdad? En el déficit fiscal, que fue muy grande el año pasado. Y por lo tanto es necesario, ¿verdad?, que se produzca un ajuste este año. Entonces, en esa parte coincido. Ahora, lo que ha estado ocurriendo, mirando las cifras bien en detalle, es que la economía chilena está estancada desde fines del año pasado. Si uno mira el IMASEC total, el IMASEC no minero, digamos lo que sea, uno ve que la economía se quedó en un nivel estancado, un nivel que todavía es alto, y por lo tanto creo que falta un ajuste todavía por realizarse. Y eso es un factor de riesgo para lo que viene hacia adelante, principalmente considerando que las cifras del primer semestre tuvieron todavía un impulso de arrastre, ¿verdad?, de las Del año pasado. medidas de liquidez, efectivamente. Entonces, eso permitió que la economía se quedara estancada en un nivel elevado, y es probable que lo que venga hacia adelante, y eso entiendo que también lo mencionó el ministro, sean cifras más negativas, y por lo tanto todavía no vemos, digamos, la peor parte de esta fase de desaceleración. ¿Estamos viendo luz al final del túnel o estamos en una curva dentro del túnel? No, yo creo que lamentablemente a ver, para ponerlo en contexto, creo que tuvimos un semestre que sorprendió positivamente. O sea, las cifras del primer semestre fueron objetivamente mejor a la que esperaba el Banco Central, los analistas, e incluso es probable que este año terminemos con un crecimiento entre 2 y 2,5%, que es una cifra mejor de la que se esperaba. Perdón, Germán, Eh, disculpa. ¿Por Sí. qué? Porque a ver si podemos abrigar esperanza de que nuevamente nos sorprenda para mejor. ¿Por qué está mejor de lo que pensábamos? ¿O por qué va a resultar Bueno, mejor, sí. mejorcito que lo que esperábamos? Va a resultar mejor el año porque el primer semestre fue mejor a lo esperado, Ah, ya. y el primer semestre, de acuerdo a la información que conocemos, tiene mucho que ver con digamos, Arrastre. impulso que viene de arrastre efectivamente desde el año pasado, Ya. que favoreció al consumo, ¿verdad? Que le dio resiliencia al consumo,
pero también sabemos que por el lado de la inversión las cosas ya no están tan bien, Mm. que hay decisiones de inversión que están paralizadas, ¿verdad? Con una incertidumbre muy alta en la economía, y por lo tanto, de todas maneras lo que se espera es que vengan cifras más débiles en los próximos meses, eventualmente cifras negativas en el tercer y cuarto trimestre, y la proyección del Banco Central, que todavía sigue vigente, es que el próximo año la economía va a tener una contracción de hasta 1% en su crecimiento. Ahora, es importante señalar que el punto de partida de esto es una economía sobrecalentada, que necesita un ajuste porque los niveles de actividad, los niveles de exceso de gasto que se alcanzaron el año pasado no pueden sostenerse en el tiempo. Ujú. Quiero hacer foco en algo que mencionaste al pasar, pero que entiendo, tú me corriges, que eres el especialista, que es el motor de cualquier economía, la inversión. ¿Cómo está la inversión? Detenerse allí, como el médico que mira las imágenes cuando las pone así frente al vidrio o frente a la luz. Mira varias cosas que nosotros no miramos, no vemos. Y dice, mire, aquí pasa tal cosa. La inversión Ujú. es clave, ¿no? ¿Y cómo está la inversión? Bueno, la inversión está particularmente débil, no tuvo este componente del gasto, el impulso que tuvo el consumo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los fundamentos de la inversión? La inversión depende, por ejemplo, de las tasas de interés, el costo de financiamiento incide Caras, en la inversión, las tasas están subiendo. La inversión también depende de las expectativas de crecimiento futuro o de la certeza que haya respecto de las condiciones futuras de la economía, y hay malas, mucha incertidumbre, efectivamente. También, ¿verdad?, tiene que ver con el escenario externo, que también ha estado debilitándose con malo. noticias negativas. Claro, entonces, la inversión y agregar un elemento más que es la reforma tributaria que está en discusión. O sea, hay muchas cosas que estamos discutiendo en Chile en este momento que generan un escenario que para muchos inversionistas, ¿verdad? Que prefieren, que van a arriesgar recursos, prefieren esperar a tener más claridad sobre el panorama antes de tomar sus decisiones de inversión. Recordemos lo que pasó en el periodo 2014-2017, donde tuvimos la anterior reforma tributaria grande. Bueno, ahí lo que ocurrió fue que tuvimos 4 años de crecimiento muy bajo, 4 años de caída de la inversión, eh, y fueron años, digamos, bastante negativos desde el punto de vista económico, con una reforma que pretendía recaudar 3 puntos Tres del PIB. puntos, Ahora claro. estamos con una reforma que quiere recaudar 4 puntos del PIB, con proyecciones de caída de la inversión al menos este año y el próximo. Me estoy refiriendo al Banco Central, ¿verdad? El mercado tiende a coincidir con esas proyecciones, pero además tenemos todo el debate constitucional en curso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es razonable, es racional más bien, la decisión que toman algunas empresas de esperar hasta tener mayor claridad sobre las condiciones que van a enfrentar en los próximos años, y eso tiene paralizada la inversión. Por eso creo yo que es un tema importante que, digamos, las autoridades debieran hacerse cargo, porque sin inversión no hay crecimiento y no hay Mm. creación de empleo. Hay, Entre pero, paréntesis ya. hay una cosa que uno puede pensar en los proyectos de inversión que puedan venir hacia adelante y entusiasmar a inversionistas, qué sé yo, que vengan y traigan capitales de afuera, qué sé yo. Pero hay otros que están en pleno o que están ahí en la ventanilla y que están paralizados. Se ha sabido de muchos proyectos. ¿Tienen cuantificación ustedes de cuántos proyectos pudieran, si hay voluntad de sacarlos adelante, de revisarlos, de echarlos a andar y cuánto pudieran afectar en la economía? Sí, no son estimaciones nuestras, pero hay cifras que muestran que este año proyectos de inversión por 250 millones de dólares con aprobación medioambiental han sido detenidos, ¿verdad? Y no han podido seguir avanzando como consecuencia de decisiones de carácter administrativo, más bien. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, cuando uno está desde el gobierno, debiera tratar de empujarlas, si es que cumplen los requisitos medioambientales, ¿verdad? Se requieren esos proyectos, Pero se necesita Germán, impulsar ese tipo disculpa, de cosas. cuando me dices que hay proyectos que están detenidos por materias medioambientales, ¿es porque Ujú. no cumplen directamente o por temas administrativos que son meros trámites? Porque si son porque no cumplen requisitos medioambientales, bueno, está bien, pues si para eso hay que cuidar el medio ambiente y hay que tener crecimiento sostenible, pero si es porque alguien está metiéndole palos a la rueda de la bicicleta y ralentizando procesos que podrían ser aprobados ambientalmente, bueno, eso sería muy grave. ¿Cuál de las dos Sí. alternativas es? No, quizás me expliqué mal, me refiero a que son proyectos que tienen aprobados sus requisitos medioambientales, es decir, que cumplen con las normas medioambientales y que pese a ello
están detenidos y son proyectos que han salido, se han publicado, Sí. es información que viene de la SOFOPA que muestra esa misma preocupación, proyectos que cumplen 250 50 millones de millones. dólares. ¿Cómo impacta eso en la economía al final si se pudieran reactivar? Si hubiese voluntad del sistema administrativo para echarlo a andar y para empujarlo, ¿cómo afectaría? Eso impacta de forma positiva y de forma bien directa, no solo en la inversión, ¿verdad? En la demanda por material, en la actividad económica, sino que también en el empleo. Y eso es una señal, ¿verdad? De tipo de cosas que se podrían hacer distinto. Uno, en circunstancias como esta, lo que esperaría es que, por ejemplo, hubiera una oficina, como había antes en el departamento, en el Ministerio de Economía, impulsando proyectos de inversión, destrabando iniciativas, ¿verdad? Acelerando, trayendo inversión. Creo que eso no está hoy día en la discusión y creo que es importante volver a ponerlo en el debate. Eh, las cifras económicas, como conversábamos al principio, vienen perdiendo fuerza y seguramente van a seguir perdiendo fuerza. Y para retomar el crecimiento es fundamental la inversión, es fundamental la productividad, ¿verdad? Y sabemos que el gobierno en el discurso del 1 de junio puso algún foco en la productividad, eh, pero creo que hay que hacer más, hay que acelerar ese tranco, porque si no, digamos, corremos el riesgo de caer en un periodo prolongado de bajo Recesión. crecimiento, baja inversión y baja creación de empleo, que eso es algo que ya se está Eso, notando. ahora hagamos foco en el empleo, porque se habla de inversión y puede parecer abstracto. Se habla de crecimiento económico, puede parecer latero porque las cifras son difíciles de entender. Pero cuando uno habla de empleo, Ujú. son familias, son padres, son madres, son personas que tienen que trabajar. Son familias con o sin sustento, simple. No, no simple, es simple de entender, pero muy complejo para vivir. ¿Cómo Por se viene supuesto. el empleo? A ver, la semana pasada conocimos el dato de empleo del trimestre abril-junio, donde se ve que la creación de empleo se estancó. O sea, básicamente, esto económicamente es bien directa la relación, Matías. El crecimiento económico es el que genera creación de empleo. Si el crecimiento económico se estanca, el empleo también se estanca, ¿verdad? Y dado que, como mencionaba, las proyecciones de crecimiento económico son más bien negativas, entonces el panorama para la creación de empleo no es positivo hacia adelante. Y todavía ni siquiera recuperamos todos los empleos que se perdieron durante la pandemia. Hay un déficit de creación de empleo del orden de 250.000 puestos de trabajo que se perdieron y que no se han vuelto a crear. Y por lo tanto tenemos ahí un desafío pendiente en materia de creación de puestos de trabajo que sin crecimiento económico va a ser muy difícil de solucionar, digamos. Bueno, las perspectivas no son buenas, pero ¿ves por alguna parte donde uno pudiera conseguir, voy a decir, en economía no hay milagros, pero el milagro, ¿por dónde está la esperanza? Porque se ven años, lo ha dicho el Fondo Monetario o el Banco Mundial, lo dice nuestro propio Banco Central, podemos tener un año recesivo el próximo, podemos crecer a cero o a menos. ¿Hay alguna esperanza de algo por ahí que surja? ¿Dónde podemos alojar nuestra esperanza, Germán? A ver, yo creo que primero hay que, digamos, tener la confianza que las economías tienen ciclos. Esto no es algo permanente. Si uno mira, por ejemplo, hacia afuera, Estados Unidos, que ha estado subiendo las tasas de interés, probablemente hacia fines de este año va a terminar el proceso de alzas de tasas de interés. Y el próximo año debiéramos empezar a ver un descenso de la inflación, que ha sido algo que también ha golpeado muy fuertemente a los hogares. Eso debiera permitir que las tasas de interés no suban y eventualmente el próximo año las tasas de interés comiencen a bajar. Y eso, digamos, va a generar un alivio, ¿verdad? O sea, creo que el aumento de la inflación que hemos tenido en los últimos años ha sido algo excepcional, muy complicado para los bolsillos de los hogares, para las familias en general. Y ese fenómeno de alta inflación pareciera estar llegando a su fin, ¿verdad? Si es que eso Ah, efectivamente se concreta, podríamos tener el próximo año un año en que la inflación eh, empieza a ceder y eso va a permitir también tener condiciones financieras más favorables, tasas de interés más bajas y a su vez, ¿verdad? Eso permitir que la economía vuelva a retomar impulso, tanto afuera, en el resto del mundo, como también en nuestro país. Otros aspectos que son importantes es que se vayan levantando, ¿verdad?, incertidumbres dentro de la economía. Ojalá, por ejemplo, que en el debate tributario se generen incentivos para la inversión, para promover el crecimiento económico. Hoy día
viendo una reforma que es principalmente muy recaudadora, ¿verdad? Y esos impuestos afectan el crecimiento económico, afectan a la inversión y por lo tanto, digamos, yo tiendo a ser optimista que en el debate en el Congreso se van a llegar a acuerdos que permitan que se generen estímulos para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo. Germán González, economista, Clapes UC, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros para entender cifras que pueden ser duras, pero que poniéndole rostro humano, uno entiende entonces la urgencia de hacer las cosas más y mejor. Que te vaya muy bien, Germán. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas Muy noches. buenas noches.